Semre Arda ha roto el silencio esta noche en una declaración inesperada que mantiene a todos los espectadores en vilo. Pusimos a hacer cosas a canto. Estamos a población en el dio cuando separarse de espectadores en vilo. La actriz, conocida por su estilo reservado, sorprendió al decidir hablar directamente, en cámara. La tensión se sintió desde el primer segundo de su aparición, como si algo profundo estuviera a punto de revelarse. La audiencia permaneció completamente inmóvil mientras ella respiraba hondo, antes de pronunciar sus primeras palabras. Cada gesto suyo transmitía una mezcla de serenidad y determinación difícil de ignorar. El estudio, iluminado de forma impecable, pareció detenerse a su alrededor. Semre Arda explicó que había llegado el momento de aclarar las especulaciones que desde hace semanas ocupan titulares y conversaciones en redes sociales. Afirmó que nunca había buscado protagonismo extra, pero que el silencio comenzaba a distorsionar demasiadas cosas. Su voz sonaba firme, aunque con una emoción contenida que pocos pudieron disimular. El presentador mantuvo su postura profesional mientras la cámara hacía un lento zoom sobre su rostro. La escena se volvió aún más intensa cuando Semre hizo una pausa prolongada antes de continuar. La sensación general era que algo grande estaba a punto de desbordarse. En medio de la transmisión, el nombre de Gökberk Yildirim emergió naturalmente en la conversación, como un punto inevitable de referencia pop. Semre Arda mencionó que su colaboración con el actor había sido interpretada de formas que jamás imaginó. Aclaró que la relación profesional entre ambos siempre estuvo basada en el respeto mutuo. La audiencia escuchaba atenta, esperando cada una de sus frases. La actriz señaló que algunas percepciones externas habían sobrepasado los límites de la lógica. Su intención, afirmó, no era crear polémica, sino devolver calma a un tema sobredimensionado. El presentador preguntó si las especulaciones recientes habían afectado su vida diaria. Y la actriz respondió sin dudarlo. Dijo que sí, que la presión mediática había impuesto una carga inesperada y agotadora. Relató que incluso las cosas más simples se volvieron complicadas, desde salir a caminar hasta revisar mensajes en su teléfono. Mensajes en su teléfono. Su testimonio resonó con miles de espectadores que conocen el lado menos visible de la fama. Aseguró que nunca buscó convertirse en un tema constante de debate. También añadió que su prioridad siempre ha sido su trabajo. En un punto clave de la entrevista, Semre Arda quiso dejar claro que no se arrepiente de ninguna decisión reciente. Según explicó, cada paso que dio estuvo cuidadosamente pensado. Aún así, reconoció que el público tenía derecho a opinar, aunque algunas opiniones habían ido demasiado lejos. Su voz se mantuvo estable mientras hablaba de su deseo de proteger su vida privada. Recalcó que la honestidad es un valor fundamental en su carrera. Declaró que seguirá siendo fiel a ese principio, sin importar las circunstancias. La conversación tomó un giro más emocional cuando mencionó los desafíos de trabajar bajo una lupa pública tan estricta. Comentó que no siempre es sencillo convivir con la idea de que todo puede interpretarse de manera distinta. Afirmó que incluso los momentos de descanso se sienten vigilados a veces. Su intención con esta entrevista no era generar más ruido, sino aclarar su postura. El público percibió una autenticidad difícil de cuestionar en sus palabras. La calma con la que habló reforzó su credibilidad. La mención de Gökberk Yildirim reapareció cuando el presentador pidió más detalles sobre su relación profesional. Semre dijo que la colaboración entre ambos fue simplemente eso, una colaboración, un isti,
una disecuencia basada en la elaboración. Indicó que cualquier interpretación ajena a lo laboral era producto de exageraciones externas. La actriz insistió en que respeta profundamente el trabajo de su colega. También expresó que no desea que su nombre sea utilizado como herramienta para generar controversia. Su declaración fue recibida con una mezcla de sorpresa y alivio. El estudio se mantuvo en un silencio solemne mientras ella continuaba hablando. La presentación visual y sonora acompañó perfectamente la intensidad del momento. Semre Arda confesó que había temido este día, pero que era necesario enfrentar la situación. Dijo que la transparencia siempre ha sido una guía en su carrera. La audiencia sintió una conexión emocional inmediata con su honestidad. Su postura elegante y controlada impresionó incluso a sus críticos. Teanos. El presentador le preguntó si pensaba que esta declaración cambiaría la percepción pública. Semre respondió que no podía controlar las interpretaciones de todos, pero sí podía hablar desde la verdad. Afirmó que la claridad suele traer consigo una forma de paz inesperada. Su voz sonaba más relajada a medida que avanzaba la entrevista. Declaró que prefiere ser malinterpretada por hablar que ser juzgada por callar. Esa frase se convirtió rápidamente en un punto clave de la transmisión. El ambiente se transformó cuando la actriz habló sobre el impacto emocional del escrutinio. Dijo que en ocasiones sintió que perdía el control de su propia historia. Explicó que las redes sociales pueden volverse un arma de doble filo. Sin embargo, agradeció a quienes la apoyaron en silencio. Señaló que la fuerza que recibió le permitió mantenerse firme durante los momentos más difíciles. La sinceridad de sus palabras dejó huella en el público. Cuando el nombre de Gökberg Yildirim volvió a surgir, Semre mantuvo su compostura. Insistió en que no existe ningún conflicto entre ambos. Aclaró que todas las historias que circulaban carecían de fundamento. Explicó que lo único real fue su trabajo conjunto y nada más. El presentador asintió mientras procesaba cada frase de la actriz. La cámara captó la determinación en su mirada. A medida que la transmisión avanzaba, la tensión inicial comenzó a disiparse. A mesar el niño se el come a soparse. Semre Arda habló sobre la importancia de mantener una comunicación sana con el público. Expresó que a veces se olvida que detrás de los titulares hay seres humanos. Comentó que el desgaste emocional puede llegar a niveles inesperados. Por eso, dijo, decidió hablar sin filtros. Esa sinceridad se convirtió en el sello del programa. La actriz también agradeció al presentador por ofrecerle un espacio seguro para expresarse. Indicó que era vital tener un entorno donde pudiera hablar sin interrupciones. La atmósfera cálida del estudio ayudó a que la conversación fluyera con naturalidad. Afirmó que no esperaba un impacto tan grande con su aparición. Su voz reflejaba un notable equilibrio entre vulnerabilidad y fortaleza. El público recibió cada palabra con interés genuino. En ese punto, el presentador destacó la valentía de la actriz. Semre respondió que no se consideraba valiente, sino honesta. Dijo que la honestidad a veces pesa más de lo que parece. También afirmó que seguirá trabajando con la misma energía y dedicación. Para ella, lo esencial es continuar construyendo una carrera sólida. Su determinación quedó reflejada en cada gesto. Semre Arda hizo énfasis en que esta declaración no buscaba cerrar puertas profesionales. Más bien, pretendía abrir un espacio
para que la verdad tuviera lugar. Aseguró que su trabajo seguirá hablando por ella. También señaló que espera que este mensaje ayude a otros artistas a sentirse menos solos. Su discurso comenzó a resonar como un llamado a la empatía. El presentador destacó la importancia de sus palabras. Finalmente, la actriz concluyó diciendo que lo pasado queda atrás y que ahora solo mira hacia adelante. Invitó al público a seguir apoyando sus proyectos futuros con la misma energía de siempre. Agradeció el cariño recibido a lo largo de su carrera. Afirma que este es un nuevo capítulo, lleno de claridad y equilibrio. Su despedida fue simple pero profundamente impactante. La transmisión terminó con una ovación digital que recorrió todas las plataformas.